Hoy vamos a hablar de la vida del rey David. Cuando, cuando leía y preparaba la clase, ¿cuántas veces no hemos venido a la presencia de Dios y a veces creemos que lo que hacemos estará bien o estará mal? Y a veces tomamos una decisión de apartarnos de lo que Dios tiene para nosotros, pero sabemos que Dios tiene el camino trazado para cada hombre que ya vino a conocer. Y si lo vamos a leer en la primera Samuel 31, que dice: cuando David y sus hombres vinieron a Ciclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Neguev y a Ciclag, y habían asolado a Ciclag y le habían prendido fuego. Si entendemos algo, Ciclag era el pueblo donde vivía, donde estaba el campamento de David con sus guerreros, ¿sí? Y sabemos que los de Amalek era un pueblo que era el enemigo número uno, que eran unos sanguinarios. Y realmente cuando ellos cuando atacaron ahí, ellos no estaban. Ellos venían de la huida del rey Saúl que los andaba persiguiendo. Se dice que andaba como salto de mata a David porque Saúl lo andaba persiguiendo para matarlo, porque lo quería acabar con él. Entonces, cuando él viaja dice que viaja 3 días y 3 noches cabalgando todo su ejército, que son más de 600 hombres. Y cuando llegan a su pueblo, a su aldea, pues se dan cuenta que está destruido. Dice en el 2, Adrián, dice: y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban ahí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie le habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó? Llegaron, atacaron y se llevaron a todos. Se llevaron a todos prisioneros. No mataron a nadie, pero se llevaron todos. O sea, ahora sí que arrasaron con toda la aldea y la quemaron. ¿Sí? Quemaron la aldea, se llevaron, pues ahora sí que las pertenencias, los animales, hombres, mujeres y niños, y a todo el mundo se llevaron como prisioneros de guerra. Dice el 3: vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y a sus mujeres, sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. O sea que aquí dice el 3 que se llevaron a todos, a los hijos de todos los hombres, a todas las familias, mujeres, hombres, niños, ancianos, a todos nos llevaron. Dice el 4, dice: entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. ¿Por qué creen que habían llorado tanto? ¿Por qué creen, hermanos? Dicen que estos amalecistas era una aldea de hombres muy, o sea, asesinos. Eran asesinos, o sea, eran personas o sea, sin piedad. O sea, que a todos los que agarraban los mataban. O sea, simplemente que aquí, pues se los llevaban prisioneros. ¿Por qué? Porque, ¿Por qué? No sabemos, ¿verdad? Pero sabemos que Dios tiene un propósito para cada cosa. ¿Sí? Entonces se los llevaron cautivos. Entonces, ¿qué hicieron con los hombres? Todo el mundo empezó a llorar por sus hijos. Imagínense llegar de una guerra, todos cansados, fatigados, y no encontrar a su esposa y a sus hijos, y todo desolado, y pensando si estaban vivos, si estaban muertos, o dónde estaban, o si estaban quemados entre los escombros sus familias. Entonces, ¿qué hicieron? Pues llorar, 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 llorar. ¿Por qué? Porque pensaron lo peor. Pensaron en lo peor que no los iban a ver. Dice el 5, dice: las dos mujeres de David, Anionam, Jerselita y Abigail, las que fue mujer de Nabal, el del Carmel, también eran cautivas. O sea, estas dos supuestamente eran las esposas de David y también se las llevaron. O sea, que no perdonaron a nadie. El 6 dice: David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura del alma, y cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová, su Dios.
Imagínense, hermanos, David, que era su líder, porque ahí todavía no era el rey, ahí era su líder, ahora sí que puede decir su comandante en jefe, pero aún así los hombres buscaban un culpable, ¿verdad? Es como todo, ¿verdad? Siempre queremos buscar un culpable, queremos tener un pretexto a quien echarle la culpa, ¿verdad? Entonces, aquí, pues realmente los hombres se pusieron, me imagino que eran todos, eran unos cuantos, ¿verdad? Pero querían acabar con David. Dice aquí que querían apedrearlo, o sea, como se castigaba antes, ¿verdad? Por culpa de él, por andar huyendo, por haber dejado la aldea sola, sin protección, habían atacado la aldea y se habían llevado todos sus hijos y sus hijas, ¿verdad? Entonces, realmente, ¿qué hizo David? David, ¿qué decimos que era? ¿A quién creía? ¿Con quién hablaba? ¿Con Dios? ¿A quién se acercó? ¿A quién se acercó? ¿A quién se acercó? ¿A quién se acercó? A Dios, ¿verdad? Bueno, y aquí nos dice en el 7, dice, y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Amilec, yo te ruego que me acerques a Ofet, y Abiatar acercó al efod de David. Si vemos, el efod que era, ¿sí? ¿Sí vemos que es el efod? No, ¿saben? El altar, donde estaba el sacerdote, ¿sí? Que nomás él podía entrar. Y habló, y dicen que le pidió a Dios qué hacía, le preguntaba, se acercó, ¿y qué hacía? En el 8, Adrián, dice el 8, y David consultó a Jehová diciendo, perseguiré a estos merodeadores, los podré alcanzar, y él les dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Más imagínense la fe de David hablando con Dios. ¿Qué le contestó Dios? Ve por ellos, ve por ellos, ¿por qué? Porque vas a liberar a tu gente, los alcanzarás y los librarás, ¿sí? ¿Qué dice el 8? El 9, ¿no? Se partió pues David y él los 600 hombres que con él estaban y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Imagínense, 3 días, 72 horas a caballo, sin comer, por llegar a casa, por querer llegar a ver a tu familia. No sé si les ha pasado cuando vienen de un lugar y quieren llegar a sus casas, y lo primero que quieren llegar a sus casas es ver a sus hijos, ¿verdad? Ver a sus hijos, ver a sus esposas. A veces no les interesa ni comer. Lo que quieren es llegar a la casa después de varios días de no verlos. No sé cuántos días tendrían en la batalla donde venían, pero esos 3 días venían cabalgando. Entonces, cuando llegaron ahí, pues se quedaron pensando que dónde están sus familiares, dónde están sus familias. ¿Y qué pasó? Que así como yo creo ¿qué puedo ver? ¿Cuántas horas estarían ahí llorando? ¿Para cuántas horas les gusta la angustia que estaban pasando? Unas 5 o 4 horas, y rápido reaccionaron. Y vámonos, otra vez, súbanse, y vámonos. Entonces, pero iban sin rumbo fijo, porque no sabían a dónde se dirigían, no sabían qué rumbo tomar. Ellos nomás montaron y me imagino que tenían un rastreador, pero ni aún así sabían a dónde iban. Entonces dice que llegaron me imagino que el torrente de Besor era un río pues fuerte y ancho. Entonces dice que ahí en el 10 dice que se quedaron algunos, y en el 10 dice que se quedaron, y David siguió adelante con 400 hombres, lo que se quedaron atrás 200, que cansados no pudieron pasar al torrente de Besor. O sea, de ir 600, 200 dijeron de plano, ¿sabe qué, comandante? ¿Sabe qué? Nosotros aquí nos quedamos. No podemos seguir. No sé si eran los más fuertes, los más aguerridos, los más grandes, los más jóvenes. Simplemente que ya no tenían la fuerza para seguir. O sea, se cansaron. O sea, como dice Jorge, aventaron el arpa.
pero también hay que ver cómo estaban ya ellos. A lo mejor sus pensamientos eran, pues ¿para qué seguimos, verdad? Si ya nuestras esposas y nuestros hijos ya van a estar muertos. A lo mejor el dolor que voy a sentir al verlos o no encontrarlos va a ser más fuerte. O sea, no sabemos qué pasó con la mente de esos 200 hombres. No se dice que, el escritor no se dice qué pasó, pero sí sabemos que se quedaron ahí resguardando, ¿sí? Porque aún así, estos hombres eran unos guerreros, eran unos soldados, y ahí se mantuvieron, tal vez pensando, pues, qué podían hacer ahí donde estaban. A lo mejor podían pensar que ahí podían haber regresar los de amalecistas y verlos, ¿verdad? Pues, a lo mejor pensar ahí eso. Y ahí siguieron avanzando 400 hombres, siguieron avanzando, pero igual, sin rumbo, sin ningún rumbo, porque no sabían hacia dónde. Imagínense después de cruzar el río, si se borraban las huellas, ¿cómo iban a ver hacia dónde? Sigue el 11, ya. Y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David y le dieron pan y comió y le dieron de beber agua. Fíjense, cómo cuando Dios te da una palabra, tienes que saber obedecer, escuchar y actuar. ¿Cómo es posible que en el trayecto se encontraron a un hombre que no era ni de esa área, era un egipcio? O sea, si nos vamos a Israel, pues Egipto está en otra parte, ¿verdad? Si conocemos el mapa. Y ahí estaba ese hombre, y lo alimentaron, y le dieron agua y pan. Y en el 12 dice, y le dieron también un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas. Y luego que comió, volvió a él su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. O sea, imagínense, entonces ya no eran, ya tenían 3 noches que llegaron de donde venían, y 3 noches que se encontraron a esta persona que tenía ahí. Ya llevaban 6 días buscando a estos bandidos, se puede decir, ¿verdad? A estos de Amalek, buscándolos. ¿Y qué dice el 13? Y dijo David, ¿de quién eres tú y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio, yo soy siervo de una amalecita y me dejó mi amo hace 3 días porque estaba yo enfermo. El 14, pues hicimos una incursión a la parte del Neguey, que es de los cereteos y de Judá, y el Neguey de Caleb, y pusimos fuego a Ciclad. Fíjense, hermanos, ¿ustedes qué hubieran hecho cuando esta persona le está diciendo eso al rey David? Lo hubiera matado, ¿verdad? Porque él era, se puede decir que era un soldado a la orden ¿sí? de su amo, y lo dejaron ahí porque se cansó. Pero fíjense qué maravilloso es Dios, qué maravilloso es Dios. O sea, ¿cómo dejó a este hombre para que le diera esta información de lo que habían hecho, de lo que había pasado? Y cómo el corazón de David, no sé, no, o sea, tal vez el coraje de que se llevaron a sus hijas, a sus esposas, no lo mató, o sea, lo alimentó y platicó con él de dónde era y a qué se dedicaba. O sea, primero le interrogó, pero imagínense el círculo cercano de los guerreros, ¿qué pensarían? Uno que otro sí pensó, pues dale cuello, mátalo, pues es un asesino, o sea, él no tuvo piedad de nosotros, no tuvo piedad, pero aún así, David llevaba una meta y llevaba una palabra que Dios le había hablado. Algo que es bien importante como hombres que debemos entender, nosotros somos los que cuidamos nuestras casas, nosotros debemos estar atentos a nuestras casas, qué escuchamos, qué hablamos, qué decimos.
Nosotros somos los responsables directos como hombres de casa, como padres de familia, cuidar a nuestros hijos, entender por qué Dios nos dio ser cabeza de familia, por qué ser esos hombres, por qué estar al pendiente. ¿Sí? Si entendemos la palabra de Dios, Dios quiere que nos paremos firmes a su palabra y sobre todo que tengamos fe cuando Él nos dice algo que debemos de hacer. Aquí era bien fácil, el odio, el rencor, el resentimiento y toda la legata de 400 hombres que le gritaban, mátalo, mátalo. O sea, alguien gritó, pudo haber gritado, pero él más dijo, no, vamos a interrogarlo y vamos a ver qué información podemos extraer de este hombre. Así nosotros, a mucha gente le dice, no, vas muy bien, vas excelente, eres un excelente padre, eres un excelente con tus hijos, eres lo fenomenal. Pero ellos te dicen afuera, los ruidos, pero adentro, no sabemos que a veces no es cierto, ¿verdad? Que a veces tenemos pues, áreas ahí que no están bien en casa. Entonces, debemos de dejar de escuchar los ruidos externos, ¿sí? Debemos de dejar de escuchar los ruidos externos y enfocarnos en la palabra que Dios nos dio. ¿Qué decía atrás en el 5 del ST? Cuando el sacerdote le dice, dale, sí, el 6 dice, es el 7. ¿Qué le había dicho ya? El 8 mejor, el 8 por favor. ¿Qué le había dicho? ¿Qué le dijo? Síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. O sea, Dios ya le había dado una orden a David. ¿Y qué hizo David? Escuchó. Cuando donde vamos ahorita, posiblemente a este hombre egipcio, gritaban, mátalo, acábalo. Pero él ya había escuchado a Jehová, que le había dicho, tú síguelo, vas a liberar a tu gente y los vas a traer cautivos a todos, ¿sí? Así debemos ser nosotros en nuestras casas. Debemos escuchar la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Dios tiene realmente para nosotros? ¿Por qué? Porque si conocemos de Él, vamos a aprender de Él. Tenemos que entender una cosa. Como hijos de Dios, y dice dice lo que dice en segunda de Pedro 2:9, dice, mas vosotros sois linaje escogido, iglesia sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncies las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esos somos nosotros. Dios nos trajo de las tinieblas a la luz y somos linaje escogido. Tenemos que entender esto. Como hombres, así como sacerdotes de casa, tenemos que entender que Dios tiene un plan para todos nosotros y que nosotros pues es enseñarle a nuestros hijos a ser mejores padres, a ser mejores esposos, ¿sí? A mantener la familia unida, a creer que tenemos un propósito como hombres aquí en la tierra y que después Dios nos enseña de su palabra cómo debemos de caminar, cómo debemos de entender su palabra y cómo debemos de actuar y pensar. Vete a donde íbamos, desde donde estábamos, ¿sí? El 15 dice, y le dijo David, me llevarás a esa tropa. Y él dijo, júrame por Dios que no me matarás, ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. O sea, imagínense cuando él le dijo eso, yo creo que David respiró, ¿verdad? Y sintió que realmente Jehová iba a su lado, ¿sí? Jehová iba a su lado, ¿por qué?
¿Cómo es posible que este hombre lo dejaron ahí y le daban esta información? Porque los iba a llevar exactamente a donde estaba, dice el 16, Adrián. Dice, lo llevó pues, y aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Imagínense, por eso les decía al principio, a veces las malas compañías hacen que nos alejemos de Dios, que tomemos otros caminos. Aquí que dice el 16, fíjense lo que dice. ¿De dónde era? ¿De dónde era Goliat? ¿Con quién venía Goliat? Con los filisteos. ¿De dónde estaba David? Con los filisteos. ¿Por qué? Dice la palabra más atrás, en otros versículos de la Biblia, que cuando el rey Saúl andaba persiguiendo a David, él se refugió con los filisteos. ¿Eh? Entonces, o sea, era un revolvedero, pero aún así, David tenía la postura bien grande, ¿verdad? Sabía que, aunque comía con el enemigo, sabía que Dios tenía su postura, ¿sí? No sé cómo hicieron la amistad entre filisteos con David cuando eran enemigos, pero también escrito está, ¿verdad? Hay un versículo ahí que dice también que porque tienen esa amistad entre el rey el rey filisteo con David, ¿verdad? Pero eso no estamos hablando de eso ahorita. Hoy estamos hablando que realmente dice que estaban desparramados. Para nosotros, esa palabra sí la conocemos, ¿verdad? Que es desparramados. Que donde quiera estaban tirados, ¿verdad? A mí me imagino que hicieron baile, hicieron carne asada, borregos asados, barbacoa, y imagino que pues esos no creen en Dios, ¿verdad? Estaban pisteando, ¿verdad? En pocas palabras, ¿verdad? ¿Qué más? Todos tirados, todos amanecidos, todos contentos, porque se habían apoderado de una aldea que no tuvieron ninguna resistencia, no hubo ninguna resistencia. Ellos llegaron, como dice con el enemigo, ¿verdad? Llega, ¿qué dice? Mata. ¿Cómo dice la palabra de las tres? Que el enemigo cuenta como león rugiente. ¿Cómo dice? No, pero ¿cómo es lo que hace? Roba, mata, roba, mata y destruye. Imagínense, así llegaron ellos, ¿sí? El enemigo anda así como el león rugiente buscando qué hombre se quedó dormido, qué hombre no está en su casa para entrar y poder atacar. Por eso debemos tener siempre nuestros radares bien ubicados, nuestros radares bien ubicados. ¿Qué está pasando en casa? ¿Qué está pasando con nuestros hijos? ¿Qué está pasando con nuestros esposos, con nuestras esposas? O sea, ¿qué está pasando? O sea, acuérdense, la comunicación es la base de cada familia. La comunicación es la base de todo, el de la unidad en casa. ¿Sí? Dice el 17, dice, y los hirió David de aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. ¿Cuánto tiempo lucharon? Casi 24 horas lucharon con los guerreros. Y aún así dejó escapar a 400 jóvenes, dice, y los dejaron hacer. Pero a los más fuertes, que eran los guerreros, que le hicieron frente, pues no hubo piedad, no hubo piedad. ¿Qué dice el 18? Dice, y libró David a todos los que los amalecistas habían tomado, y así mismo liberó David a sus dos mujeres. Imagínense, se cumplió la palabra. Se cumplió la palabra que Dios le había dado a David. Dijo, los vas a alcanzar y vas a liberar y a todos los cautivos los vas a tener con bien. ¿Qué dijo? ¿Qué dice el 19? Dice, y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas del robo y de todas las cosas que se habían tomado, todo lo recuperó David. O sea que no faltó nada, nada. Dios es bueno, ¿verdad? Dios es bueno cuando perdemos cosas que a veces
eh, por circunstancias, pero Dios nos devuelve con creces. Cuando construimos en Dios, Dios nos va a devolver con muchas creces. ¿Sí? Cuando lo que hacemos, lo hacemos de corazón y entendemos que es la voluntad de Él, realmente, como decía la enseñanza la semana pasada, tenemos al Padre del oro y la plata, tenemos al Padre que es el Rey de Reyes, porque a veces andamos bendigiendo, cuando realmente, cuando podemos crecer con lo que el Padre nos da, pero a veces somos tan tercos, tan abnegados que no creemos, o sea, no tenemos la fe de creer que tenemos un Padre que es el dueño de todo, ¿sí? ¿Qué dice el 19? Digo, el 20. Dice, y tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo adelante decía, este es el botín de David. O sea, aparte les quitó todo lo que ellos tenían, que porque andaban de forajidos, andaban de bandidos. Ahora sí que se trajo todo se trajo. ¿Qué dice el 21? Y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, a los cuales había hecho quedar en el torrente de Besor, y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba. Cuando David llegó a la gente, le saludó con paz. O sea, los hombres regresaron a la aldea, ¿verdad? Y yo creo que pues se gozaron al ver a todos que llegaron. A todas las familias llegaron, imagínense la fiesta que hubo cuando rescataron a todos, cuando rescataron a todo el mundo que se habían llevado. Realmente fue una noche o un día, no sé si fue noche, fue día, pero realmente fue una fiesta de gozo, de alegría, y sobre todo que cuando Dios da una palabra, la victoria siempre viene. ¿Sí? Dice el 22. Entonces todos los malos y perversos de entre los que había ido con David respondieron y dijeron, ¿por qué no fueron con nosotros? No les daremos el botín que hemos quitado, sino a cada uno, sino a cada uno su mujer y sus hijos que los tomen y se vayan. Imagínense. Por eso dice la palabra, ¿verdad? O no sé si dice la palabra o es un dicho. A ver, ustedes díganme. Dicen que la viña del Señor todo hay, ¿verdad? ¿Es una palabra o si está escrita? No va. Bueno, fíjense lo que dice. Quiere decir que ahí dentro de los guerreros, no todos eran buenos. Fíjense lo que dice. Entonces, todos los malos y perversos que entre los que iban con David respondieron y dijeron, entra la avaricia, ¿va? Entra el celo, ¿va? ¿Por qué les vas a dar? Si ellos no fueron, ellos no se expusieron, ¿por qué les vas a repartir el botín que traes? Si a mí me toca, si me tocaban 3 borregos, me va a tocar un borrego. O sea, ¿cómo como seres humanos la avaricia se apodera de nosotros, ¿verdad? Como el mal. Y imagino que esos mismos son los que pedían que se apedreara a David. O sea, esos mismos hombres que no tenían nada que ver, lo querían muerto. Cuando pasó eso, que se llevaron a sus mujeres y niños, imagino que esos hombres son los que pidieron primero que se apedreara a David. No, no, eso no era. O sea, esos 200 eran hombres fieles a David, quienes llegaban cansados, no. De los que llegaron, de los 400 que llegaron, juntó a todo el pueblo, a los 600, y empezó a repartir por partes iguales, dice, por partes iguales. Pero estos brincaron y dijeron, si ellos se quedaron ahí, no fueron con nosotros a luchar, ¿por qué les vas a dar? Dice el 23. Y David dijo, no hagáis eso, hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová, que nos ha guardado y nos ha entregado a nuestras manos, a los moradores que vinieron contra nosotros. Le dice David, no hagan eso. O sea, si Dios nos dio la victoria, ¿por qué vamos a andar con quedarnos con algo si lo podemos repartir entre todos por igual?
O sea, era algo equitativo, pero no, o sea, y así, y realmente a veces así somos, o sea, hay naciones que no le des, si no se lo ganó, no se lo des. Aunque diga, aunque no te costó lo que te van a dar. Y un ejemplo es cuando, voy a poner un ejemplo, a ver, eso es muy feo, una herencia, una herencia que se va a repartir en partes iguales, pero siempre va a entrar la discordia, siempre va a entrar la discordia. ¿Por qué a él le tocó una silla de más que a mí? Cuando vienen las cosas que son dadas, que no les cuestan, debe ser una bendición, porque es un regalo que te dejaron. O sea, algo que no nos costó, que no costó ni sangre ni sudor, pero somos tan avariciosos que la avaricia, el ego, vienen a nuestra carne, pero es nuestra carne la que hace eso. Es el enemigo que viene a destruirnos las cosas que podemos recibir y que podemos dar, pero directamente, ¿por qué lo vas a dar? ¿Por qué lo vas a entregar? Mejor quédate con todo, mira. A Jopa David era bien fácil. Como rey, como comandante, ¿saben qué? Yo me quedo con todo. Yo me quedo con lo mejor. Yo agarro lo mejor. A ver, fulanito, sustanito, escógeme lo mejor que trajimos y todo lo demás repártelo. No, ahí no dice eso. Dice que por partes iguales fue repartido. Pero sí, pero los perversos dijeron, no, ¿por qué les vas a dar? ¿Por qué les vas a dar a ellos? ¿Por qué vas a compartir? Dice el 24. ¿Y quién escuchará este caso? Porque conforme a la parte que desciende de la batalla, así debe ser la parte de que queda con el bajaje, les tocará parte igual. O sea, iba a ser repartido todo, todo iba a ser repartido por igual. Me imagino que si eran eran 600 hombres, si eran 1200 animales, pues dos por, sí, así que por familia, pero no, o sea, ¿por qué desde la época de que empezó ahora sí que la vida hemos sido así, ¿verdad? Hemos sido avariciosos, ¿verdad? ¿Por qué nos han dejado esas cosas? Dice el 25, y de aquel día en adelante todo fue por ley y ordenanza en deber hasta el día de hoy. Fíjense, por eso Israel tiene una ley, todo se reparte por igual, ¿sí? Así que, hermanos, esta tarde realmente Dios nos dio una enseñanza de cómo debemos de ser compartidos de lo que Dios tiene para nosotros. Y sobre todo, es escuchar y obedecer y tener la certeza y la fe que Dios va con nosotros en cada evento, en cada batalla, en cada lucha. En cada lucha que tengamos, en cada confrontación, Dios va a un lado de nosotros. Pero sí, siempre es pedir con fe, siempre pedir las cosas y escuchar su palabra, escucharla. ¿Y cómo podemos escuchar la voz de Dios? Pues a través del Espíritu Santo, a través de nuestra oración, a través de la de intimidación con Él. Pero queremos que Dios nos hable cuando no oramos, cuando no le preguntamos, cuando no hacemos cosas para Él.